El planeta no es un jardín. Es una forja silenciosa que trabaja a presiones que aplastarían tu cráneo. Mientras millones de turistas se amontonan en los mismos 20 destinos de siempre, la Tierra sigue operando en sus rincones más oscuros. Hablamos de una ingeniería natural que ignora las leyes de la física. Paisajes que parecen arrancados de otros mundos. Montañas intactas durante milenios. Según la UNESCO, apenas el 3% de los viajeros se atreve a salir de las rutas marcadas. Estos lugares no tienen colas para fotos. No tienen filtros de colores. Tienen autenticidad. Son sitios donde el tiempo se detuvo y la erosión trabajó como un operario incansable, tallando obras maestras que ningún arquitecto podría firmar. Llegar allí cuesta. Caminatas de horas. Permisos especiales. Guías que conocen senderos que no aparecen en los mapas. Ese esfuerzo es su único escudo contra la masa. Hoy vas a conocer maravillas que muy pocos han visto. Lugares encontrados por accidente en las últimas 3 décadas. Otros, ocultos bajo la maleza durante siglos. Prepárate. Vamos a recorrer la belleza salvaje. Aquella que no pide permiso para existir. ¿Sabías que hay montañas que cambian de color cada hora? No es un truco óptico. En los Dolomitas, un mineral llamado dolomita reacciona a la luz. Es el fenómeno de la enrosadira. Al amanecer y al atardecer, las paredes de roca se transforman en un horno incandescente. Pasan del rosa pálido al púrpura intenso. Los geólogos tardaron décadas en descifrar este comportamiento químico. Pero para los ingenieros de la historia, el valor de estas montañas fue otro. El hierro. Durante la Primera Guerra Mundial, italianos y austrohúngaros convirtieron estas cumbres en un frente de batalla a 3.000 metros de altura. Detente un segundo. Imagina el frío. El metal congelado pegándose a la piel de los dedos. Los soldados instalaron las vías ferratas. Puentes de cable y escaleras de acero ancladas al abismo. Hoy, todavía puedes ver las trincheras oxidadas. Hierro viejo que se resiste a desaparecer entre las flores de los Alpes. El olor aquí no es a perfume. Es olor a roca mojada. A mantequilla derretida en los refugios. A esfuerzo físico. El clima en los Dolomitas no avisa. Cambia en 20 minutos. Llevar capas de ropa en julio no es un consejo. Es supervivencia básica. El granito no perdona a los descuidados. Hace 600 años, unos monjes ortodoxos decidieron que el suelo era demasiado humano para ellos. En la llanura de Tesalia, en Grecia, construyeron 24 monasterios sobre columnas de roca. Columnas que se elevan 400 metros hacia el cielo. La pregunta es lógica. ¿Cómo subieron toneladas de piedra y madera hasta allí? La respuesta es mecánica pura. Poleas primitivas. Cestas de cuerda. Sin arneses. Sin normas de seguridad. Los monjes tenían un dicho. Las cuerdas se cambian cuando Dios quiere que se rompan. ¿Eso es fe? ¿O es una gestión de riesgos muy distinta a la nuestra? Hoy solo quedan 6 monasterios activos. La realidad es dura. El silencio es tan denso que puedes escuchar el crujir de tus propias rodillas. 143 escalones de piedra para entrar en el monasterio de Barlam. Si vas en invierno, el viento corta como una cuchilla de afeitar. Atraviesa cualquier chaqueta. Los lugareños dicen que meteora significa suspendido en el aire. Pero cuando el frío te golpea los huesos, entiendes que también significa aislamiento total. Antes de ver la roca, el olor a arepa con quesito te golpea. Es el aviso. Los vendedores ambulantes conocen el ritual. Nadie sube con el estómago vacío. El Peñón de Guatapé, en Colombia. Un monolito de granito que emerge 220 metros sobre un embalse artificial. Pero lo que impresiona no es la altura. Son las grietas. Cicatrices en forma de zigzag que los indígenas consideran la huella de una deidad. En 1954, un grupo de hombres decidió que esa herida en la piedra era la escalera perfecta. Tardaron 5 días en clavar la primera estructura de madera. Hoy, son 740 escalones de hormigón incrustados en la garganta del gigante. La historia aquí tiene filo. Hay un conflicto territorial que se huele en el aire. En la cima, verás letras gigantes pintadas. Una G. Y el inicio de una U. Los habitantes de Guatapé quisieron marcar la piedra como propiedad. Los de El Peñol, el pueblo vecino, detuvieron la pintura a machete limpio. La tensión persiste. Subir no es un paseo.
Los primeros 300 escalones son fáciles, casi turísticos. Después, tus piernas empiezan a negociar con tu voluntad. El ácido láctico quema. El viento golpea con una fuerza que no esperas. Arriba, el embalse se despliega como un rompecabezas verde. Pero recuerda, el agua no es gratis. Los vendedores en la cima cobran el doble. Lo saben. Tú lo sabes. Pagas porque la deshidratación no tiene amigos. Y un dato para el operario precavido. El baño está en la base. No arriba. Calcula bien tu peso. Una pausa. Si valoras el peso de la historia industrial. Si respetas a los hombres que moldearon el mundo con sus manos. Suscríbete. Ayúdanos a que estos gigantes no se olviden. Imagina una cascada que cae 255 metros atravesando 3 puentes naturales de piedra caliza. Uno encima del otro. Antes de desaparecer en una cueva jurásica. Existe. Es la cascada de Baatara, en el Líbano. Permaneció oculta hasta 1952. El explorador Enrico Fait la encontró casi por error. La formación tardó millones de años en fraguarse. El agua del deshielo disolvió la roca, tallando túneles subterráneos que colapsaron. Dejaron estos arcos perfectos suspendidos en la nada. Solo funciona entre marzo y abril, cuando la nieve se rinde al sol. El resto del año, es solo un abismo seco con ecos inquietantes. Llegar allí es una prueba de nervios. Carreteras estrechas. Curvas que te pegan al asiento. El mirador oficial está a 50 metros del borde. Las barandillas están oxidadas. Inspiran cero confianza. Los geólogos miden el grosor de los puentes. El superior mide 38 metros de ancho. El del medio, apenas 27. Nadie sabe cuánto tiempo resistirán antes de que la gravedad reclame lo suyo. El sonido del agua rebotando en las cavidades crea un eco hipnótico. Casi musical. Trae binoculares. La profundidad real se siente en el estómago, no en los ojos. En Guatemala, la realidad te rompe los esquemas. Semuc Champey. En idioma quechua, significa donde el río se esconde bajo las piedras. Piscinas de color turquesa escalonadas sobre un puente de piedra caliza de 300 metros. Pero debajo, ruge el peligro. El río Caabón se hunde violentamente en una cueva oscura. Crea un vacío que permitió la formación de este puente rocoso. Es geología pura transformada en una trampa visual. El viaje es brutal. 45 minutos en una camioneta compartida. Rebotando en caminos de tierra que parecen pistas de pruebas militares. Luego, una caminata de 1 kilómetro cuesta arriba. La humedad es aplastante. A las 7 de la mañana ya sientes el sudor bajando por la espalda. Las rocas alrededor de las piscinas están cubiertas de un limo verde. Resbaladizo como el aceite de motor. Cada paso es una apuesta. El agua está fría. Cortesía del deshielo de las montañas. Y cuando saltas desde las rocas superiores, hay un segundo de pánico puro. Un silencio absoluto antes del impacto. El silencio del desierto de Namib tiene textura propia. No es ausencia de sonido. Es presencia de vacío absoluto. Allí, emerge Spitzkoppe. Una catedral de granito de 700 millones de años. Los hereros lo llaman el Matterhorn de África. Las formaciones de roca parecen esculpidas por un artista minimalista obsesionado con las curvas imposibles. Al amanecer, la piedra cambia del gris ceniza al naranja incandescente. En cuestión de minutos. Entiendes por qué los pueblos han pintaron 4000 años de historia en estas paredes. Pero el desierto no es una postal. Es una máquina de desgaste. Las pinturas rupestres están escondidas en grietas que requieren un guía que conozca el terreno como su propia mano. Sin ellos, caminarías horas hasta que el sol te secara los pulmones. Te llevan al puente de roca. Un arco de granito donde puedes pararte sobre el abismo. El viento te empuja con una fuerza que desafía la lógica. Acampar aquí es el protocolo del superviviente. Perderse la Vía Láctea sobre tu cabeza sería un crimen contra la historia. Pero nadie te advierte de la caída térmica. Las noches bajan a 4 grados Celsius. Incluso en verano. Necesitas un saco de dormir de verdad. No esas telas ligeras de turista. Las hienas moteadas rondan los campamentos. Buscan comida mal guardada. El aviso de los guardaparques es claro. Guarda todo en el coche. Siempre.
El café de la mañana, preparado mientras el sol tiñe las rocas de rosa, sabe a privilegio. Y a metal. En el año 477, un rey parricida llamado Casiapa buscó el escondite perfecto. Construyó un palacio en la cima de una roca de 200 metros. Sigiriya, en Sri Lanka. No es una montaña. Es una garra de león gigante emergiendo de la jungla. Talló escaleras verticales. Creó jardines con sistemas hidráulicos que funcionan hoy. 1500 años después. Pero el miedo es un motor potente. Casiapa vivía en la cima por pura paranoia. Esperaba el regreso de su hermano vengativo. 18 años después, el hermano llegó. La batalla duró un solo día. Casiapa perdió la vida. Pero nos dejó su fortaleza. Subir hoy es una negociación con tu propio cuerpo. 1200 escalones bajo un sol que convierte el aire en plomo. Los primeros 600 son engañosos. Jardines simétricos. Piscinas que reflejan el cielo. Pero luego llegas a las garras del león. 2 patas talladas en la roca que flanquean la escalera final. Es casi vertical. Las barandillas de metal se calientan como sartenes bajo el fuego. Los monos te observan desde las ramas. Calculan el peso de tu mochila. Buscan comida. Son ladrones profesionales con manos de niño. Arriba, el viento golpea sin piedad. La vista de 360 grados sobre la jungla justifica el martirio. Las ruinas del palacio son mínimas. Cimientos. Cisternas. Pero imaginar a un rey viviendo allí, aislado por el terror, te pone la piel de gallina. Sube antes de las 8 de la mañana. O después de las 4 de la tarde. El mediodía es el infierno literal. El granito no tiene sombra. El crujido del bambú bajo tus pies anuncia que entraste en territorio de esfuerzo. Las terrazas de arroz del Espinazo del Dragón, en China. 66 kilómetros cuadrados de ingeniería agrícola tallada a mano durante 700 años. Desde la dinastía Yuan, generación tras generación moldeó la montaña en escalones perfectos. En primavera, los campos se inundan. Se convierten en espejos gigantes. En otoño, el arroz dorado parece una ola de metal precioso congelada en la ladera. Pero la belleza es una máscara. El trabajo aquí es brutal. Las mujeres Yao, con sus cabellos de 2 metros enrollados en turbantes, mantienen las terrazas con técnicas medievales. Cargan sacos de 30 kilogramos por senderos de piedra sin protección. Mientras los turistas jadean subiendo con las manos vacías, la ironía es violenta. Vienen a fotografiar el paisaje. Ignoran el sacrificio que lo mantiene en pie. Hospedarse aquí implica aceptar que no hay calefacción real. Las casas de madera tienen estufas de carbón que calientan un radio de 2 metros. Nada más. De noviembre a febrero, es un desafío de supervivencia térmica. El pollo agrio con arroz rojo quema la garganta. Es necesario. La niebla matutina es una lotería climática. Puedes esperar 3 días y no ver nada. La montaña decide cuándo se muestra. ¿Sabías que el cañón más profundo de Europa estuvo cerrado al mundo hasta 1905? Las gargantas del Verdón. 700 metros de paredes verticales de caliza. Fueron territorio inexplorado durante siglos porque los lugareños creían que estaban malditas. El explorador Edward Alfred Martel necesitó 3 días para descender el desfiladero completo. Usó cuerdas primitivas. Antorchas de queroseno. Lo que encontró fue un río color esmeralda imposible. Resultado de glaciares alpinos pulverizando minerales durante milenios. Los geólogos explican que el Verdón excavó este abismo durante 25 millones de años. Pero la física del color sigue desconcertando. La tonalidad turquesa fluorescente viene de microalgas y sedimentos de florita suspendidos en el agua. Dependiendo de la luz solar, el río cambia del verde jade al azul eléctrico en cuestión de horas. Recorrer la Route de Crete, la carretera panorámica, exige un estómago de acero. Son 23 kilómetros de curvas cerradas. Sin barreras de protección. Con precipicios que desaparecen en la niebla matinal. Los ciclistas franceses la adoran. Los turistas en autos alquilados frenan cada 50 metros. Paralizados por el vértigo. Los miradores están abarrotados en agosto. Pero si bajas al Sentier Martel, 16 kilómetros dentro del cañón, la multitud desaparece. Llevar linterna frontal es obligatorio. Hay túneles de 200 metros en oscuridad total. Tallados en los años 30.
El agua está a 12 grados Celsius todo el año. Nadar es técnicamente posible. Agradable, es otra historia. En medio de la Sierra de la Estrella, en Portugal, un agujero artificial de 48 metros de diámetro traga el agua de una laguna. Como si fuera el desagüe del universo. CO2 2 conchos. No es magia. No es un portal dimensional. Es ingeniería hidroeléctrica de 1955. Los portugueses construyeron este túnel para desviar agua de la Ribera das Naves hacia la Lagoa Comprida, alimentando la central de Santa Lucía que genera electricidad para miles de hogares. Lo que nadie anticipó es que se convertiría en un fenómeno visual hipnótico. La contradicción es brutal. Algo tan funcional y prosaico transformado en una imagen de ciencia ficción. El sonido del agua cayendo en espiral crea un rugido continuo. Se escucha a 100 metros de distancia. Cuando hay caudal fuerte, típico en primavera tras el deshielo, la corriente forma un vórtice perfecto. Pero la realidad supera la expectativa cuando intentas llegar. Son 8 kilómetros de senderismo desde Sabugueiro, el pueblo más alto de Portugal, por caminos de tierra que se convierten en lodazales con la lluvia. Los pastores locales te miran con curiosidad. Antes nadie venía aquí. Solo ellos y sus ovejas. No hay señalización oficial. Sigues marcas en las rocas y rezas por no perderte. El viento en la sierra corta como un cuchillo incluso en julio. Y cuando llegas, el borde del agujero no tiene barreras. Cero. Acercarse demasiado es literalmente jugarte la vida por una foto. El granito no tiene barandillas. Hay lugares donde el agua no solo cae. Se lanza al vacío con una fuerza que hace temblar el suelo bajo tus pies. Multnomah Falls, en Oregón. 189 metros de caída en 2 saltos dramáticos. Pero lo que pocos saben es que durante el invierno, el puente Benson, ese arco de piedra que todos fotografían, se cubre de una capa de hielo tan gruesa que los guardabosques deben cerrarlo por seguridad. La cascada lleva el nombre de una tribu nativa que habitó estas tierras durante siglos. Más allá del mito, lo fascinante es la geología. Estas aguas atraviesan 15 capas distintas de roca basáltica, cada una formada por erupciones volcánicas separadas por miles de años. Es un registro fósil de fuego y lava, ahora bañado en agua fría. Si visitas temprano en la mañana, entre abril y junio, el rocío se mezcla con la bruma de la cascada. Crea un efecto de neblina perpetua que empapa todo en un radio de 50 metros. Llevar impermeable no es una opción. Es necesario. El sendero hasta la cima tiene exactamente 267 escalones irregulares. La subida es engañosa. Parece corta en el mapa. Pero la humedad constante hace que las piedras sean resbaladizas como el jabón. Lo extraordinario ocurre al atardecer. El sol se filtra entre los abetos de Douglas y proyecta rayos dorados sobre el agua en caída, transformando la cascada en una cortina de luz líquida que cambia de color cada pocos minutos. Un espectáculo de ingeniería óptica natural. ¿Qué tiene en común un castillo bávaro con los parques de Disney? La respuesta es más técnica de lo que imaginas. Walt Disney se inspiró directamente en Neuschwanstein para diseñar su fantasía. Pero aquí viene la ironía industrial. Este palacio que parece salido de un cuento medieval fue construido en 1869 con tecnología de vanguardia. Luis II de Baviera invirtió una fortuna en instalar calefacción central por aire caliente. Agua corriente en todos los pisos. Un sistema de llamadas eléctricas para el servicio. Había ascensores hidráulicos y teléfonos internos cuando la mayoría de Europa todavía usaba velas. El rey, obsesionado con la ópera de Wagner, quería un refugio, no una fortaleza funcional. El verdadero drama ocurrió apenas 48 días después de que el rey se mudara. Fue declarado loco, destituido y encontrado muerto en circunstancias misteriosas en el lago Starnberg. El castillo quedó inconcluso, con habitaciones enteras sin terminar que hoy permanecen cerradas. La realidad es que las visitas están cronometradas con precisión militar. Tienes exactamente 35 minutos dentro. Ni un segundo más. Los grupos avanzan como en una cadena de montaje. Los guardias son inflexibles. El rey que construyó este palacio para escapar de las multitudes, ahora recibe más de 1 millón de visitantes al año. Una broma pesada de la historia. El viento del océano Antártico golpea con tanta fuerza en estos acantilados que te empuja hacia atrás. Literalmente.
La sal cristalizada se pega a la ropa, al pelo, a la lente de la cámara. Hace 20.000 años, esta costa australiana era un bloque continuo de roca sedimentaria. Pero el océano ha estado masticando la piedra a razón de 2 centímetros por año, tallando arcos que eventualmente colapsan, dejando torres solitarias. Los 12 apóstoles. Lo curioso es que nunca fueron 12. Originalmente eran 9. Pero el marketing turístico decidió que 12 sonaba más bíblico. La naturaleza tiene su propio calendario de demolición. En julio de 2005, uno de los pilares se derrumbó en cuestión de 15 segundos. Sin aviso previo. Solo quedaron 8 formaciones principales. Los geólogos estiman que en 50 años habrá menos de 5 en pie. Las plataformas de observación se cierran cuando el viento supera los 70 km por hora. Algo que ocurre 100 días al año. Si planeas ir al amanecer, prepárate. La temperatura baja a 4 grados Celsius. Incluso en verano. Ese viento helado no tiene piedad. Atraviesa cualquier tejido técnico. Cuando Eleanor Roosevelt visitó estas cataratas en 1944, su reacción fue corta. Pobre Niágara. Tenía razón. Iguazú tiene el doble de altura y casi 4 veces el ancho de su rival norteamericano. Pero lo abrumador no son los datos. Es pararse frente a la garganta del diablo. Sentir como 275.000 litros de agua caen por segundo, creando un rugido que vibra dentro de tu caja torácica. Durante la temporada de lluvias, el caudal se multiplica por 10, transformando las pasarelas en zonas de peligro. Los guardaparques recomiendan bolsas impermeables dobles. La bruma alcanza los 50 metros de distancia. No es vapor suave. Son gotas pesadas que golpean como arena. El lado argentino tiene el 80% de los saltos. Las pasarelas te llevan sobre el borde mismo del abismo. 82 metros de caída vertical. Los coatíes, esos mapaches locales, son ladrones profesionales. Roban mochilas en segundos. Los guardias no tienen piedad si dejas comida a la vista. Es una zona de guerra entre la naturaleza salvaje y el turismo masivo. ¿Por qué 887 estatuas gigantes miran hacia el interior de la isla y no al mar? La respuesta revela el propósito de Rapa Nui. Los Moai no son guardianes del océano. Son ancestros. Protectores que vigilan a sus descendientes. Cada estatua pesa entre 14 y 80 toneladas. Talladas en un solo bloque de toba volcánica. Lo que pocos saben es que muchos aún permanecen enterrados hasta el torso. Y cuando llueve, puedes ver los surcos en la roca donde las cuerdas de fibra vegetal rozaron la piedra durante siglos. Caminar entre ellos al amanecer es sentir el peso del silencio. No hay viento. Solo el crujido de la hierba seca bajo las botas. En el cráter de Rano Raraku, hay 397 moai sin terminar. Abandonados. Herramientas de obsidiana esparcidas como si los obreros hubieran huido de un turno que nunca terminó. Nadie sabe con certeza por qué se detuvo la forja. Pero la teoría más dura habla de un colapso ecológico. El último árbol de la isla fue talado antes de que llegaran los barcos europeos. Una lección industrial escrita en piedra. Hace 7.700 años, el monte Macetaama explotó con una fuerza 42 veces mayor que el monte Santa Elena. Lo que quedó no fue ceniza. Fue Crater Lake. El lago más azul del planeta. No tiene ríos que entren ni salgan. Se alimenta solo de nieve y lluvia. Por eso su claridad alcanza los 43 metros de profundidad. Podrías ver un disco blanco a la profundidad de un edificio de 14 pisos. Los científicos no entienden del todo la intensidad de ese azul cobalto. Es un color que no debería existir en la naturaleza. La realidad es menos amable. El camino perimetral está cerrado de octubre a julio por la nieve. Las temperaturas en la mañana rondan los 4 grados Celsius, incluso en agosto. En el centro flota Wizard Island, un cono volcánico que emergió después del desastre. Los guardabosques cuentan que en noches sin luna el agua brilla. Es el plancton bioluminiscente. Pero la verdadera magia es el silencio. Un espejo violeta que refleja picos nevados. Un lugar sagrado que no necesita explicaciones técnicas. El hielo truena como cañonazos. No es una forma de hablar. El sonido de los bloques desprendiéndose retumba en el pecho. Segundos después, ves caer torres de hielo de 60 metros directo al lago argentino. El glaciar Perito Moreno.
Es geología en tiempo real. Mientras el 90% de los glaciares del mundo mueren, este gigante de 250 kilómetros cuadrados avanza. Empuja hacia adelante 1 o 2 metros cada día. Forma un dique natural que bloquea el agua. Cuando la presión es insoportable, la ruptura es apocalíptica. El hielo aquí no es blanco. Es azul eléctrico. Un azul producto de la compresión de milenios que elimina las burbujas de aire. El viento patagónico te atraviesa. Si llegas antes de las 10 de la mañana, puedes escuchar al glaciar respirar. Crujidos constantes. Goteos. Susurros de agua filtrándose por canales internos. Los guías dicen que el glaciar tiene humor. Algunos días ruge cada 15 minutos. Otros guarda un silencio sepulcral. Pero cuando truena, el mundo se detiene. Es el sonido de la tierra moviéndose. 40.000 pilares de basalto encajados con precisión mecánica. Como si un operario gigante hubiera pavimentado el océano y luego hubiera abandonado la obra a medio terminar. La calzada de los gigantes, en Irlanda del Norte. 60 millones de años atrás, la lava volcánica se enfrió con una lentitud que raya en la obsesión técnica. Cristalizó en estas formas hexagonales perfectas. Los irlandeses hablan de un puente hacia Escocia. Pero cuando caminas sobre esas piedras, el mito se siente real. Las columnas están resbaladizas por el musgo y la sal marina. El viento del Atlántico Norte no pide permiso. Golpea como un martillo de forja. Hay una formación llamada el órgano del gigante. Columnas verticales de diferentes alturas. Cuando el viento atraviesa los huecos entre ellas, produce un sonido grave. Constante. Una vibración que se siente en la base del cráneo. No es música. Es el ruido de la tierra operando a baja frecuencia. En Madagascar, la lluvia talló la roca caliza durante 200 millones de años. El resultado es el Tsini de Bemara. Un bosque donde los árboles son agujas de piedra de 70 metros. Singhi significa, donde no se puede caminar descalzo. No es una exageración. Cada centímetro del suelo es una cuchilla afilada. Los guías locales reemplazan las suelas de sus botas cada 3 meses. El laberinto esconde lémures que saltan entre navajas de piedra con una precisión quirúrgica. Caminar aquí sin arnés y casco es un suicidio asistido por la geología. Una caída no tiene segunda oportunidad. La roca te cortaría antes de que llegaras al fondo del abismo. Es una ingeniería de defensa natural que mantiene al hombre a raya. En México, las paredes de roca se elevan 1000 metros sobre tu cabeza. El cañón del sumidero. El río Grijalba tardó 12 millones de años en abrir esta herida profunda. En 1528, guerreros nativos prefirieron saltar desde estos acantilados antes que someterse al acero español. El eco de ese pasado todavía golpea las paredes verticales. Hay una cascada llamada Árbol de Navidad. Solo existe cuando el agua de lluvia empapa el musgo y lo hace brillar con luz esmeralda. Las lanchas apagan los motores en el tramo más estrecho. El silencio es claustrofóbico. Cocodrilos en las orillas. Monos araña en las fisuras imposibles. Es un edificio de piedra de 1 kilómetro de alto donde el hombre es solo un insecto navegando en la base. Las cataratas Victoria son el humo que truena. Mosio Atunya. La columna de vapor se ve a 30 kilómetros de distancia. El sonido del río Zambeze cayendo 108 metros te revienta los oídos mucho antes de llegar. David Livingstone escribió que los ángeles debieron mirar esto en su vuelo. Estaba solo. Sin testigos. Sintiendo la vibración del suelo bajo sus botas. Hoy, puedes nadar en la piscina del diablo. Justo en el borde del precipicio durante la estación seca. El vacío te llama con la voz del agua. 1000 millones de litros por minuto. Es una planta de energía natural que no conoce el descanso ni la fatiga. Table Mountain domina Ciudad del Cabo como una fortaleza de 600 millones de años. Una cima plana de 3 kilómetros de largo que alberga un ecosistema que no existe en ningún otro lugar del planeta. El mantel de nubes cae por los costados como una cascada de vapor blanco en cámara lenta. Vientos de 90 kilómetros por hora cierran el teleférico sin previo aviso. Operar allí arriba es un desafío contra la gravedad y el clima. Y finalmente, Islandia. Vatnajökull. El glaciar más grande de Europa. Un bloque de hielo que esconde volcanes activos bajo toneladas de presión. El hielo azul eléctrico no tiene burbujas de aire. Ha sido comprimido durante milenios.
Cuando el volcán despierta bajo el hielo, el deshielo es instantáneo. Crea inundaciones que arrastran puentes de acero como si fueran paja. El hielo tiene memoria. Cruje. Respira. Te recuerda que somos simples inquilinos en una propiedad que nunca será nuestra. Hemos recorrido los bordes del planeta. Gigantes de piedra. Desiertos de arena roja que rechina. Abismos de agua ensordecedora. La pregunta queda flotando en el aire frío de estos rincones remotos. ¿Es toda esta belleza un regalo para nuestra especie, o es una advertencia de que la Tierra seguirá funcionando mucho después de que nuestra última máquina se detenga? Tú decides. ¿Somos los testigos del mundo, o simplemente un ruido pasajero en su historia de granito? Si valoras la dureza de estos paisajes. Si respetas el tiempo geológico. Suscríbete. Ayúdanos a que estos lugares no sean olvidados por la masa. Hasta el próximo informe.